Estamos aquí junto a Raúl de la Torre para hablar de las repercusiones por la presentación en Casa de Gobierno de Papel Prensa. La verdad, un documento revelador para todos los argentinos, Raúl. Exactamente, Pedro, buen día. Y toda una investigación y un proceso de investigación que se abre, ¿no? Esto que para muchos empiezan a conocer que es el proceso de transferencia de las acciones de Papel Prensa y todo lo que eso significó, con muchos afectados, muchos perjudicados, como fuimos escuchando. Y estamos junto a Osvaldo Papaleo acá, colega, compañero. Bienvenido, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. igualmente. Buen día. Hermano de Lidia Papaleo de Greiber, una de las personas claves en abrir la olla de esta investigación. Y en estos días lo que estamos viviendo, Osvaldo, es el contraataque de aquellos que se sienten inculpados, aquellos que son acusados, que ha aparecido una carta de Isidoro Greiber, el cuñado de Lidia, donde de alguna forma se busca desmentir los dichos de Lidia. ¿Cómo lo tomaron ustedes Nosotros estamos analizando esta situación, digamos, sabemos con qué estamos enfrentados. No peleando, porque yo no peleo. No peleamos. Nos enfrentamos, pensamos distinto y disentimos. Hemos colocado al Grupo Clarín, y concretamente a Mañito, en la peor situación que se vio en su vida. Ahora busca adhesiones para no ir preso. Hace 10 años buscaba adhesiones para quedarse con las AFJP, para hacer negocios para el Grupo Clarín. Era monopólico y se manejaba así. Hoy está buscando adhesiones que consiguen algunos sectores, obviamente, de la clase política, para no ir preso y para tratar de lo que ya ha perdido. Papel Prensa, con el proyecto de ley que la Presidenta va a mandar al Congreso, que tiene en general consenso en casi todos los sectores, menos algunos sectores de la oposición más radicalizados, no por radicales, radicalizados digo en su oposición. No es más negocio para Clarín. Cualquier apertura al Congreso, a los legisladores, a una comisión bicameral, Papel Prensa no es más negocio. El día que entre una bicameral, aunque sea asistir a las asambleas de Papel Prensa de accionistas, a las reuniones de directores, el día que se abra el tema de Papel Prensa a la luz pública, porque es una empresa donde el Estado tiene el 30% de las acciones, que no es poco, ahí se acabó el negocio de Clarín. El negocio de Papel Prensa, Clarín sabe que lo tiene perdido. El monopolio ha perdido Papel Prensa, como ha perdido con la ley de medios el tema de los medios de comunicación. Osvaldo, usted... Y sigo sobre lo de Isidoro, que vos me preguntás. Sí, pero cuando decís que no es más negocio, que decir que no siendo monopolio y no estando controlado, ya no es lo mismo. No, haciendo las cosas que hacían en la reunión de directorio que no existían, tenían las acciones de alguna forma unificadas en una especie de sindicalización que es absurda, pero secreta. Votaban conjuntamente, habían hecho acuerdos al margen de la empresa. Esa empresa se manejaba como un monopolio desde todo punto de vista, el punto de vista de los precios, los costos, los retornos que hay, que está aprobado en ese informe. Todos, la empresa era el negocio, hacerla como se hizo, entre dos de la misma banda. Cuando se abre el espectro, cuando el Estado entra a participar con la intervención del Estado dentro de la empresa, es donde el negocio se entra a la asamblea a ser cuestionada, a discusión, a impugnarse. Eso siempre se manejó de una forma absolutamente secreta. Y después, con el concreto del caso de Isidoro Greiber había sido separado del grupo por su hermano en diciembre del 75. Le había pagado $2 millones. Estas cosas que digo yo no las digo yo hoy acá, están en el Consejo de Guerra que juzgó a los Greiber y lo manifiestan tanto su mamá, Eva Guignat Greiber, que fue juzgada, no vive, pero está el testimonio en el Consejo de Guerra, claro, año 78. Y por Lidia Papaleo de Greiber, mi hermana, donde cuenta que David Greiber le contó la suma que le había pagado Isidoro, pero eso no dicho ahora, no un escribano ayer, esto dicho hace casi 30 años. Entonces, con eso te quiero decir que no pertenece al grupo como la actitud que se tomó como que era el jefe del grupo muerto el hermano, no es así. El jefe del grupo, si vamos a decir desde el punto de vista de la conducción, era Jorge Rubinstein, que muere en la tortura en Puerto Vasco. Osvaldo, usted recién aludía a las adhesiones que están buscando en los dos medios concentrados. La solicitada firmada por Isidoro Greiber, dice, Mi Verdad, ¿formaría parte de esas adhesiones? Claro, me parece. Isidoro Greiber no está en condiciones de pagar, no una solicitada, un aviso funerario en Clarín. Esa es la realidad económica de él. Pero esas dos solicitadas gratuitas que le hacen firmar, con ese texto que él no puede redactar tampoco, pero todo esto que yo les digo es un misterio.
¿Quién entrevistó a Isidoro Graiber? Yo estoy acá, Lidia Papaleo de Graiber va, viene, fue al acto de la casa. ¿Dónde está Isidoro Graiber? ¿Dónde está? Vos le podés preguntar a Graiber de qué se ocupa, qué hace, dónde vive. Porque, digamos, ojo, acá no hay amenaza de vida. Si hay una amenaza de vida es para nosotros. Estamos en todas partes, tenemos apertura, atendemos las radios que nos llaman y los canales que nos llaman, porque los canales del monopolio no nos llaman. Recién veíamos en pantalla la portada de hoy de Tiempo Argentino, ¿no? Dice: Clarín y La Nación nos humillaron, aseguró a tiempo Isidoro Graiber en una entrevista que realizaron en el mes de junio, el 11 de junio exactamente, da precisiones en el interior, en otras páginas, las 4 de la tarde. Dice Graiber, o dijo en ese momento: a todas luces fue un afano, el precio tuvo poca vinculación con el valor real, los dos diarios nos dedicaban las primeras planas todos los días, hablaban de la familia Graiber como de chorros, los aprietes eran permanentes, nos presionaban. Evidentemente esto es el 11 de junio, decís. Sí. Al hecho que nos estamos refiriendo, por si alguno no lo vio, es algo que publican ayer coincidentemente Clarín y La Nación sobre un testimonio de Isidoro Graiber del mes de julio, que evidentemente los diarios lo guardaron hasta el día de ayer, o sea, no quisieron adelantar. Se supone que no lo conocían, que era una carta interna, sí, íntima. Y ayer coincidentemente salió en la tapa de los dos diarios, donde dice exactamente lo contrario de lo que Pedro estaba manejando. Entonces yo quería aclararte, esa situación se plantea. Pero aclaremos más, lo que no me preguntan y yo voy al tema. También es el tema de María Sol Graiber, que también lo usan en Clarín como tema. María Sol Graiber ha hecho una división de bienes con su madre. La hija de Isidoro Graiber, que aparece un testimonio que hace tiene una división de bienes con la madre a través de la justicia, realizado hará un mes, una cosa así. No hay nada que ocultar, se hizo a vista de la justicia. Obviamente es una división de bienes bastante importante, porque los bienes de los Graiber actualmente, por lo menos de este sector de los Graiber es importante, de María Sol y de Lidia. Y acá estamos en la historia, digamos, nada. Entonces, ¿qué puso? Hubo un disenso en la familia, se hizo una división de bienes, hay un enfrentamiento, vamos a decir, de tipo económico, sí hay un enfrentamiento. Y seguimos para adelante, digamos, porque María Sol obviamente tenía 2 años. Yo fui el tutor de María Sol, yo crié a María Sol. No la criaron ninguno de los Graiber, la crié yo. Mi familia, obviamente. María Sol fue como una hija nuestra, porque su madre estuvo presa 4 años, tenía 2 años, esta es la historia real. No me mueve ningún recuerdo de decir, tiene una posición distinta, hizo una presentación que no es la de Isidoro Graiber. La de Isidoro Graiber es una presentación que tiene otras características, donde afirma, por ejemplo, en su solicitada: no me consta que la Junta Militar influenció para la compra de papel prensa, o para la venta de papel prensa. Pero eso no hay que preguntarse si Isidoro Graiber. Posiblemente hay una solicitada del 19 de mayo de 1977, tapa de Clarín, La Nación y La Razón, donde dicen que compraban papel prensa, pero además que fueron a consultar a la Junta de Comandantes, integrada por Videla, Agosti y Macera, al ministro de Economía Martínez de Hoz y al secretario general de la Presidencia, y después al secretario de Industria. Lo dicen los diarios, no tiene que ir desmentirlo Isidoro Graiber. Posiblemente Graiber estaba preso en ese momento, no haya leído evidentemente los diarios en aquella circunstancia, y ahora tampoco se haya informado. La presidenta mostró esa solicitada en su discurso, donde los diarios expresamente reconocen en ese momento que la compra de papel de prensa se hace con el acuerdo con la Junta de Comandantes en Jefe. Otra pregunta que quizás sea molesta, incómoda, pero yo no sé si se la hace la gente, pero algunos sectores de la oposición, algunos de la oposición que argumentan en contra de esta investigación lo han dicho. ¿Por qué aparece ahora el tema? ¿Por qué tanto tiempo? ¿No? ¿Cómo se dice? Aparece, digamos, cuando uno tiene un valor en este caso un valor de dolor, un valor de haber puesto el cuerpo en una circunstancia muy difícil y en unas condiciones muy desfavorables, se dio torturada. No hablo del caso mío, yo estuve 8 meses en el puesto vasco, fui torturado, pero yo me saco de la historieta. Pongo a mi hermana y además nosotros por la formación política te da por ahí una cierta tolerancia o justificación a situaciones que no son normal para la gente. En el caso de mi hermana, que sufrió las mayores humillaciones, todo, sale de la cárcel. Mi hermana testimonia, como no hicieron otros, entre ellos Isidoro Graiber, en el juicio a Camps. Testimonia en el juicio a Von Berni. Testimonia en el juicio de Checolás. En esos juicios también testimonió, que estaba vivo en ese momento, Jacobo Timerman, que estuvo conmigo en el puesto vasco. Y algunas personas más, Juan de Stefano, los que estuvieron realmente detenidos por la misma causa, el caso Graiber. Testimoniamos, etcétera. Pero nosotros sabíamos que el tema Clarín
era un tema de tal magnitud enfrentarlo, que cuando vos tenés ese capital no lo vas a alargar a la esquina. Nosotros no queríamos hacer un programa periodístico con modelos alrededor hablando de papel prensa, porque íbamos a terminar, primero íbamos a terminar ahí, porque no había interés político de llevarlo adelante, y segundo, te doy una primicia, terminamos presos por extorsión. Esta era la historia, porque Clarín, entonces me dicen, ¿cómo podés decir eso con la democracia? Con la democracia, el juez Markevich se animó a tocar el tema de los ADN, en los 90. Fue destituido. Fue destituido y no fue preso porque pegó en un palo, como dicen los muchachos, y pasó por la raya. Un juez de la nación fue destituido. A nosotros sí, no eran los ADN, era papel prensa. Salíamos sin plafón político a hablar. Entonces el que te pregunta eso, ojo, la gente se lo pregunta a mucha gente con inocencia. Hay otros que no son inocentes. Yo vi ayer dirigentes políticos que también le parece lo mismo y dicen, no, porque... Y además, entre medio de estas acciones estuvieron los Carapintadas, hubo acciones políticas, levantamiento de los Carapintadas en el 90. En ese clima vos le pedís, porque yo acá reivindico la imagen y la figura de Rafael Llanover, que es el otro testimonio, que sí él pertenece al Grupo Graeber, es vicepresidente de Papel Prensa y habla de que en qué condiciones le quitaron las acciones clase A. Rafael Llanover tenía las acciones de David Graeber de clase A de Papel Prensa, sin contradocumento, pero siempre reconoció que eran de David Graeber, un señor. Podía haber dicho que eran de él. Cuando muere David Graeber, no te cuento. Cuando la familia entra en el problema, podía haberlo dicho. Y Rafael Llanover aclara en qué forma fueron ellos prácticamente apretados para que se haga esa transferencia. Su mujer, invadieron su casa. A mí me van a contar, en este clima, que el boleto famoso que se firma el 2 de noviembre de 76, porque además dice Isidoro Graeber en esas declaraciones, no, juntábamos plata para pagar la deuda de Montoneros, que eran de 16 y 17 millones. Eso dice Isidoro. Dice Isidoro, claro, sí. Te lo leyeron. 17, juntábamos la plata para pagarle a Montoneros. En ese boleto que se firma el 2 de noviembre de 76, vende la empresa en 1 millón. Era poco para pagar la deuda. Pero le entregan en ese acto $7.000. Empezó a recolectar bajo. Con $7.000 para juntarse los 17 millones le iba a costar. Esto no se sostiene el menor análisis. Entonces, esto es lo que tenemos que hablar. Cifras. Y además, ojo, el convenio que se habla con $7.000 tiene pleno derecho de ejecución, con lo cual los diarios eran dueños de unas acciones de Papel Prensa, supuestamente por un valor de $1 millón, que era irrisorio, pero habían puesto solo $7.000 en una escribanía. Osvaldo, gracias por su tiempo. Primero. Segundo, usted mejor que nosotros tal vez por la experiencia conoce los tiempos de la televisión. Sí, señor. La última, parece ser que la justicia... ¿Son caros los tiempos? No. Parece ser que la justicia en democracia, Osvaldo, tiene una oportunidad extraordinaria, sí, claro, para echar luz sobre un tema tenebroso. Claro, tiene y la clase política otro, votar la ley de Papel Prensa que va a mandar al Poder Ejecutivo, porque no tienen pretexto para decir que no se puede ser opositor si el gobierno dice vamos a legalizar ojo que hablamos de Papel Prensa, una empresa donde el Estado tiene participación y además tiene una importancia muy grande, democratizar la entrega de papel, hacer una democracia informativa de papel que es fundamental. El papel es el costo del papel es el 60% del costo de este diario en el kiosco. Con el 40% se paga todo el circuito restante, periodista, toda esta infraestructura, distribución, el kiosquero. Con el 60% hay que pagar el papel. Entonces no cualquiera sostiene un diario con papel caro. Entonces el papel hay que democratizarlo, vamos a llamarlo así. Hay que tener un papel al mismo precio para todos y que compitan intelectualmente. Esto es lo que nosotros tenemos. Creo que la justicia tiene una oportunidad, claro que la tiene, pero nosotros confiamos en la justicia. Nosotros no vamos a comer al caníbal. Nosotros vamos a ir a la justicia. Y además otro misterio que se ha levantado. ¿Dónde está Isidoro Graeber? ¿Ustedes lo pudieron entrevistar? No. Yo estoy sentado acá. Entonces yo le hago a la clase periodística, inquieta, que me llaman algunos en un tono... Y yo los atiendo a todos, porque yo sé de dónde vienen. Pero a eso también le pregunto, ¿por qué no lo encuentran a Isidoro Graeber? Gracias, Osvaldo. Hasta la próxima. No, al contrario. Buenos días. Buenos días, Osvaldo Papaleo, aquí en la televisión pública en Visión 7.